Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que muchas mujeres sufrimos al respecto con esto, y es que las chaquetas no tienen bolsillos o tienen unos bolsillos demasiado pequeños que escasamente nos cabe un chapstick. Ese es el caso de esta chaqueta en denim o mezclilla que tengo desde hace varios años. Es una chaqueta que me encanta, tiene un lavado bastante atemporal, es una silueta amplia, descomplicada, que siento que va a perdurar bastante bien en el tiempo, y por eso fue que la escogí. Pero como la gran mayoría de chaquetas de mujer, no tiene bolsillos y es desesperante, así que decidí, ¿por qué no? Ya estoy arreglando prendas, que fue el video de la semana pasada. Vamos a ponerle unos buenos bolsillos a esta chaqueta para que ahora sí sea la chaqueta perfecta. Como ven, esta chaqueta nada más tiene los bolsillos en la parte superior, que son tan pequeños que ni siquiera me cabe el celular. Además, para este proyecto yo soy algo quisquillosa y exigente, así que no quiero que los bolsillos se vean que los puse yo, sino que quiero que se vean como si fueran originales de este diseño. Creo que es un reto bastante interesante y ya van a ver cómo lo resolví. Lo primero es que voy a utilizar estas botas que recorté de un jean de mi mamá que le quedaba largo. Voy a utilizar esa tela porque siento que el tono que tiene es muy similar al tono más oscuro de esta chaqueta, pero de todas formas quiero lograr emparejar el tono, así que vamos a ponernos muy artísticos en este video. Lo primero es que me voy a poner guantes, estoy en mi lavadero y voy a mezclar un poco de cloro con algo de agua. Voy a utilizar una esponja para darle toquecitos a estas botas para empezar a desteñirlas de a muy poquito. Recuerden que es súper importante cuando manejamos cloro con denim o para cualquier otro proyecto de manualidades. Primero, utilizar guantes. Segundo, estar en un espacio con muy buena ventilación, ojalá al aire libre o al lado de una ventana. Y si sientes que el olor es bastante fuerte, por favor utiliza un tapabocas. También hay que tener mucho cuidado de que el cloro no vaya a salpicar hacia ningún lado, así que te recomiendo que no uses tu ropa favorita. Trata de usar algo de ropa de casa y ponte un delantal para proteger tus prendas. Luego de darle la primera capa de cloro, esperé más o menos unos 20 minutos a que el producto actuara, y luego sí volví a utilizar la esponja, esta vez por el lado más áspero, que es el lado verde, y empecé a raspar la tela, como pueden ver en el video, para empezar a deslavar el color de a varios tramos. Cuando ya obtuve un tono más claro, ahí sí jugué muy bien este pedazo de tela con abundante agua. También es muy importante, cuando desteñimos telas con cloro, neutralizar el efecto de este. Solo lavarlas con agua no va a hacer esto, el cloro va a seguir comiéndose la tela, así que es importante mezclar 9 partes de agua con una parte de agua oxigenada y dejar remojando nuestra tela aproximadamente unos 40 minutos para ahí sí bloquear por completo el efecto del cloro sobre las fibras de nuestra tela. Esta tela la dejé secando toda la noche y ahora sí, vean el resultado. Está un poco más claro de lo que es el tono de la chaqueta, porque necesito darle algo de profundidad más adelante. Lo primero que hice fue cortar la bota a la mitad para poder trabajar bien y escoger qué lado va a ir a qué lado de los bolsillos. Como pueden notar, esta chaqueta tiene no solo un deslavado en la parte del frente, sino que también tiene unos tonos que parecen como corroídos, por así decirlo, que se ven un poco más naranja o más sucios. Para darle este efecto a la tela, voy a utilizar pintura para tela color naranja y color negro, y las voy a diluir un poco con agua, y también con una esponja voy a ir ensuciando, por así decirlo, esta tela para darle ese mismo efecto que tiene la chaqueta original. Como les dije, nos íbamos a poner muy artísticos en este video. Una vez que me gusta cómo queda el color, plancho a temperatura media para sellar la pintura. Y ahora sí, vamos a empezar con la parte de confección. En estas botas voy a recortar los ribetes, que sería la parte externa del bolsillo, y luego voy a utilizar otras botas que también tengo de otro jean de mi mamá para hacer el falso interno del bolsillo. Este sí, no me preocupé por hacerle algún tipo de desteñido porque es la parte que va por dentro, entonces casi no se va a ver. Después utilicé una plantilla de bolsillo que van a ver en el video de la próxima semana para ayudarme a posicionar el bolsillo en la chaqueta.
simplemente la acomodé a la altura indicada y luego marqué los 4 puntos que me forman esa boca de bolsillo. Luego marco el tamaño del ribete sobre la tela que ya está desteñida, la ubico derecho con derecho, asegurándome de que todos los puntos casen perfectamente para poder coserlos. El siguiente paso es coser el ribete con puntada recta por las líneas que ya marcamos. Les voy a ser muy honesta, detesto hacer bolsillos de ribete, no se me da muy bien, me parecen muy tediosos. De todas formas, aquí arriba les voy a dejar un tutorial más detallado de cómo se cosen este tipo de bolsillos para que vayan a verlo si quedan con alguna duda en este tutorial, porque también este video sí fue muy de ir probando a ver qué voy haciendo para que quede y de confiar en el proceso. Ya con el ribete montado lo voy a recortar y doblarlo hacia adentro para plancharlo muy bien. Como les digo, en ese video que les voy a dejar tanto en las tarjetas de arriba como en la descripción de este video, explico más detalladamente cómo doblar estas piezas. Lo importante es que ya con el ribete montado voy a utilizar unas hojas de papel pergamino o papel mantequilla para trazar lo que vendría siendo el forro del bolsillo. Como les mencioné al principio, lo que quiero es que este bolsillo se vea como si fuera original de esta chaqueta, así que me aseguro de que llegue hasta la perilla y hasta la pretina de la chaqueta. Esto fue más complejo de lo que puede parecer en pantalla porque, como les digo, no estaba muy segura de lo que estaba haciendo en este punto, pero después de un tiempo logré sacar lo que vendría siendo el forro completo y el forro incompleto, es decir, las dos partes de un bolsillo para poder cerrarlas y coserlas al ribete. Estas dos piezas las corté en una tela que ya tenía en mi casa. También no quería gastar materiales nuevos en este proyecto, así que la corté en un dacrón que tenía guardado. Una popelina o alguna tela de algodón también te va a funcionar perfecto para hacer el forro de un bolsillo. Al forro del bolsillo que quedó más grande le voy a pegar la vista que corté de las botas de jean hace un par de clips en este video y las voy a coser con puntada recta. Ya con la vista montada en el forro de bolsillo que es más grande, voy a tomar el forro de bolsillo que es más pequeño y lo voy a coser a la parte de abajo del ribete con puntada recta también. Ya con este bolsillo montado a la parte de abajo del ribete le voy a dar la vuelta y voy a juntar el otro lado del bolsillo revés con revés para coserlo con una costura francesa. Tú lo puedes hacer más fácil juntándolos derecho con derecho y simplemente cosiendo con puntada recta y pasarles el zigzag o la fileteadora por todo el contorno. Como en esta parte se alcanza a notar el forro de bolsillo cuando la chaqueta está abierta, quería que tuviera un acabado más pulido, así que por eso lo hice con la costura francesa para que todo el borde de la tela quedara entalegado. Por último, le voy a pasar una puntada de sobrehilado a la parte de arriba del ribete. Esta sí queda ya más al costado, entonces no se va a notar tanto. También le puedes pasar la fileteadora nuevamente. Así es como se ve la costura y al final simplemente recorto un poco los hilitos que quedan por fuera de esta. Para terminar la costura de este ribete voy a utilizar el hilo pespunto, que es un hilo más grueso que utilizamos para coser denim. Voy a pespuntar la parte de arriba del ribete con puntada recta y margen de 1/8 o de aproximadamente unos 3 milímetros. Siento que esto también le da el toque para que no se vea que lo hice yo, sino que fue original de la chaqueta. En esta parte hay que tener muchísimo cuidado de no ir a pisar el forro de bolsillo como me pasó a mí. Esto se los dejé en unos reels de Instagram, que en uno de los bolsillos pisé el forro y que me tocó volver a repetirlo. Tengan mucho cuidado en este paso, pero vean qué bonito queda la costura. Para terminar de sujetar el forro del bolsillo lo voy a coser con una puntada invisible a mano, haciendo varias puntadas en la pretina y en la perilla en el margen de costura para que no se vayan a ver por el derecho de la prenda, y también sujetando el bolsillo. Esto lo hago para que no quede como bailando el forro de bolsillo por dentro de la chaqueta, y también porque cuando le meta cosas pues el bolsillo va a tender a caer, entonces esto va a ayudar a que no se salga de la chaqueta. Es un acabado que sí o sí
sí hay que dar. Y para darle el toque ahora sí final a esta chaqueta, como pueden ver, ya lo hice en el bolsillo de la parte derecha. Vean que se ve bastante bien con respecto al lavado original de la chaqueta. Nuevamente nos vamos a poner muy artísticos. Voy a utilizar pintura azul y pintura negra nuevamente para tela. Los disuelvo en agua y con un pincel voy a tomar muy pero muy poquito producto. Los voy a mezclar un poco el azul con el negro para oscurecer la pintura, y con la mano muy ligera pueden ver que estoy dando unos brochazos en donde el lavado de la chaqueta es más oscura. Esto lo voy a ir haciendo por capas, es mejor ir poniendo de a poquito la pintura e ir oscureciendo más las áreas donde necesitamos en lugar de poner un montón de pintura de una sola pasada. Además, esto me ayuda a darle profundidad porque el lavado de la chaqueta no es completamente homogéneo y esto me va a ayudar a que se vea muchísimo mejor. Tómate tu tiempo con este paso y disfruta las pinceladas. Cuando ya la pintura quedó como yo quería, nuevamente esperé a que se secara un poco y luego la planché a temperatura media para terminar de sellar el color. Quiero que vean el resultado de estos bolsillos. A simple vista no parece que fueran hechos por mí, sino que ya venían de una vez con la chaqueta. Era justo el resultado que yo quería obtener. Aparte que quedaron bastante grandes, me cabe tanto el celular como la billetera en estos super bolsillos, y a pesar de algunos baches que tuve en el camino, sobre todo con el forro y viendo cómo lo iba a organizar con la puntada francesa, siento que quedó espectacular. Así que ya sabes, anímate. Si tienes alguna chaqueta de este estilo que tampoco trae bolsillos, se los puedes poner tú, y con algo de paciencia y artes plásticas podemos hacer que se vea original y que pase desapercibido. Les recuerdo que ya tengo otro video donde hacemos otros tipos de arreglos de prendas para que vayan a verlo. Si les gustó, no olviden dar un like y suscribirse porque es completamente gratis, y en este canal tenemos videos de costura y diseño todas las semanas. También les recomiendo este otro video que tengo con más arreglos de prendas. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.